Hola, en este video vamos a estudiar específicamente cómo determinar las entalpías molares parciales de los componentes en una solución. La entalpía es otra propiedad termodinámica a la que podemos acceder experimentalmente, pero a diferencia del volumen, no podemos conocer la entalpía molar de una solución. Esto porque el experimento que se hace mide el calor que absorbe o libera una solución cuando se forma a partir de los componentes puros a presión y temperatura constante. Dadas las condiciones en las que se hace el experimento, repito, a presión y temperatura constante, el calor absorbido o liberado va a ser igual a una diferencia de entalpía. Les hago notar que el estado final del proceso es la solución formada. El estado inicial del proceso son los componentes puros. Entonces, este cambio de entalpía corresponde a la entalpía de mezclado, que ya vimos que iba a ser igual a la suma de las diferencias entre la entalpía molar parcial de un cierto componente y la entalpía molar de ese componente estando puro, ponderadas por las fracciones molares. Para simplificar las notaciones, las denominaciones, vamos a decir que esta diferencia entre la entalpía molar parcial del componente menos la entalpía molar del mismo componente estando puro va a ser la entalpía de mezclado del componente I. Bien, si la solución es binaria, entonces la entalpía de mezclado de la solución va a ser igual a la suma de las contribuciones de las entalpías de mezclado de cada uno de los componentes ponderadas por sus fracciones molares. En una solución binaria, la suma de las fracciones molares es igual a 1. Esto nos permite entonces expresar la entalpía de mezclado molar de la solución en términos de la fracción molar del soluto únicamente, y nos queda entonces que esta entalpía de mezclado va a ser igual a la fracción molar del soluto por la diferencia entre las entalpías de mezclado de los ambos componentes más la entalpía de mezclado del componente 2. Aquí quiero hacer notar la similitud, la analogía que existe entre esta expresión y aquella que obtuvimos para una propiedad molar cualquiera, en términos de las propiedades molares parciales de los componentes. A partir de esta expresión hicimos la deducción del método gráfico para determinar las propiedades molares parciales. En el método gráfico dijimos que conociendo esta función de la propiedad molar de la solución en términos de la fracción molar del soluto, al trazar una recta tangente a la curva, esta recta se intersectaba en los ejes x1 igual 0 y x1 igual 1 en las propiedades molares parciales del solvente y del soluto respectivamente en esa concentración de interés. Bueno, exactamente esa misma deducción, ese mismo desarrollo, lo podemos hacer con esta expresión para la entalpía de mezclado. Les voy a explicar con una gráfica, con un ejemplo concreto. En esta gráfica tenemos en azul la curva para la entalpía de mezclado. Nótese que la curva parte en una entalpía de mezclado igual 0 y termina en una entalpía de mezclado igual 0. Esto porque cuando x1 es igual a 0, tenemos el solvente puro y en ese caso la entalpía molar parcial del solvente es igual a la entalpía molar del solvente puro. Y lo mismo va a ocurrir cuando tenemos un x1 igual a 1 en el que tenemos el soluto puro.
En este caso, a medida que se forma la solución, la entalpía de mezclado se va haciendo negativa. Esto significa que en el proceso de formación de esta solución se está liberando calor. Bien, para una concentración determinada, para una cierta concentración de interés, que aquí hemos representado como x sub 1,0, trazamos la recta tangente a la curva. Donde esta recta se intersecta en el eje x1 igual 0, entonces vamos a obtener la entalpía de mezclado del componente 2 a esa concentración. Y donde la recta se intersecta en el eje x1 igual 1, vamos a obtener la entalpía de mezclado del componente 1 para la concentración de interés. En la plataforma, a continuación de este video, encontrarán algunos ejercicios donde podrán poner en práctica esta metodología que acabo de escribir. Suerte.